Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Rodrigo Toledo, un joven que entendió el llamado de Dios para su misión. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Rodrigo Toledo tiene 22 años, es chileno, nacido en la ciudad de Angol, región de la Araucanía. Actualmente está estudiando la carrera de Teología en la Universidad Adventista de Chile. Rodrigo ha podido vivir lindas experiencias trabajando en colportaje, la venta de libros y material cristiano y de vida y alimentación saludable. Ha dedicado sus vacaciones en ello y ya ha realizado varias campañas. Pudo recibir respuesta de Dios ante algunas dudas, enterándose de que un señor que había recibido material y estudios bíblicos de su parte, posteriormente decidió bajar a las aguas bautismales para gloria de Dios. Vamos a conocer a Rodrigo, sus experiencias en el colportaje y su futuro como pastor de la iglesia adventista. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Rodrigo Toledo. Él es chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Rodrigo, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, un gusto saludarles. Aquí estamos, gracias por la invitación al programa y contento también por compartir un poquito más de mi vida y contar un poquitito cómo Dios también nos ha guiado en esta corta vida. Gracias a ti, Rodri. Gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí contándonos tu historia. Bueno, parte de tu historia seguramente te vamos a tener más adelante, pero vamos a contar hasta el momento lo que Dios ha marcado en tu vida, lo que ha significado para ti. Queremos conocerte. Cuéntanos entonces dónde vives actualmente, de dónde eres originalmente, dónde naciste. Tu mamita, cómo se llama, si tienes hermanos, tu papá, bueno, queremos conocerte. Y tu edad también, porque dijiste joven. Adelante, Rodri. Y bueno, mire, actualmente estoy viviendo en Chillán por motivos de universidad, pero de nacimiento soy de Angol, de la región de la Araucanía. Tengo 22 años también, estudio, gracias a Dios, ya estamos en cuarto año de la carrera de teología. Sin duda ha sido una bonita carrera también que hemos estado ya cursando por la gracia de Dios. Y, y bueno, mi mamá se llama Naila, eh, mi papá Rodrigo, igual que yo. Eh, y bueno, del matrimonio de ellos dos soy hijo único. Excelente, Rodri. Oye, cuarto año ya de teología, falta poco para salir Sí. y entregar lo mejor para el Señor. Sin duda, Dios te ha guiado y vas a contarnos un poco de experiencia allí. Tengo entendido que te bautizaste a tus 8 añitos. ¿Qué recuerdos en general tienes de tu niñez, adolescencia en Angol, al sur de Chile? Sí, bueno, la verdad es que tomar la decisión fue, bueno, como tú dices, tenía unos 8 años. De paso, soy de nacimiento, por decirlo así, dentro de la iglesia. Y me bauticé, bueno, gracias a mi mamá. Y me acuerdo que ese día no era el único que se bautizó yo, sino era como un bautismo grande, porque si no me lo recuerdo, nos habremos bautizado como unas 50 personas en ese día sábado, entre tantos directivos también del colegio, alumnos también del colegio y algunos también cerca creo que de la iglesia igual. Y, y bueno, ahí mi niñez fue, sí, pues, gracias por la gracia de Dios, fue una buena niñez y adolescencia también.
aunque igual hubo en algunas ciertas oportunidades de mi adolescencia en que como que no dejé de ir a la iglesia, pero sí había como que hubo una etapa así donde no tomé como quizás una participación activa en la iglesia. Y bueno, entre tantas otras cosas, pero sí estuve siempre ligado a la iglesia. Me encanta mucho cuando la educación adventista es protagonista. Que hayas estudiado en el Colegio Adventista de Angol sin duda marca una diferencia porque en todo ámbito los profesores, tener el culto, manejar ciertas áreas, no solo te fortalecen, digamos, para los conocimientos que se deben adquirir en la vida normal, sino te fortalecen espiritualmente, te preparan para la eternidad. Y en este caso, a tu corta edad de 8 añitos, tener ese deseo en el corazón también de amor y sincero de entregarte a Jesús mediante el bautismo es una bendición. Pero ahí muy bien tú lo mencionas, llega a esta adolescencia, la etapa un poco compleja, donde uno tiende a alejarse de Dios, entre comillas. Bueno, el Señor siempre está ahí, pero uno es el que retrocede un poco y se aleja de Él. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te llevó a alejarte de Dios? Y por supuesto, a regresar al Señor. Porque uno puede estar asistiendo a la iglesia, participando del culto, orando, cantando, pero estar lejos de Dios, como no estar conectado y concentrado en esa fuente, en esa relación con Jesús y entender todo su sacrificio y todo lo que Él ha hecho y hace y hará por nosotros, porque tiende uno a mirar hacia otros lados y ver qué cosas hace el de al lado. Y en tu caso, Rodrigo, ¿qué fue lo que te hizo voltear al lado o de alejarte de Dios? Ahí estabas comentando un poco y por supuesto lo que te motivó a volver, a regresar. Y regresar con todo, porque también estudiar teología, pero bueno, ahí ya vamos a esa parte. Pero cuéntanos en tu caso, cuando te alejaste de Dios en tu adolescencia, ¿cómo lo hiciste para volver? ¿Qué cosas, qué pensamientos calaron en ti? Bueno, la verdad es que, como te decía, nunca me alejé así, por decirlo, completamente de la iglesia, porque asistí igual de manera regular sábado tras sábado, pero como se dice, o sea, iba como se dice así en buen chileno, iba a puro calentar el asiento y de ahí se me terminaba el sábado en la mañana. Y, pero la verdad de las cosas es que cuando estuve durante ese tiempo, así de esa manera, eh, pasó vez tras vez ya iba el sábado en la mañana, pero por ejemplo dentro de la semana en el colegio, no sé, pues, tuve malas amistades también, y como que todas esas cosas hicieron que en realidad no tuvieron un buen comportamiento en esa etapa de mi adolescencia, por decirlo así, si lo hablamos en el plano como académico escolar, podría decirse que fue en el periodo de sexto a primero medio donde yo estaba como en esta etapa. Y es que las Y amistades, perdón, te interrumpo, Rodrigo, las amistades siempre influyen bastante, porque uno se siente parte de algo y quiere ser parte de ese algo, pero lastimosamente ese parte de algo está en otra, por decirlo de alguna forma, con, em, no sé, películas, videojuegos o cosas también que te llevan a alejarte de Dios, de cierto modo. Por eso el Señor nos manda a cuidar nuestras avenidas del alma, todo lo que vemos, escuchamos, oímos, palpamos, sentimos, influye en lo que somos, en lo que el Señor quiere que seamos como hijos de Dios. Y sin duda, lo que tú muy bien dices ahí, tus compañeros, las influencias te llevan a eso, a estar en ese grupo y ser tentados, por decirlo, o darle algún nombre a esta situación. ¿Qué te hace hacer hincapié o un llamado para volver? O sea, sin nunca haberte ido alejado, no, pero volver a conciencia con todo lo que eres
y lo que te enseñó mamá. Sí. Bueno, me acuerdo en una oportunidad que cuando ya llegamos a cuando ya pasé a primero medio, esto es como por el 2015 aproximadamente, en esta ocasión, como ya estaba como tomando una cierta actividad dentro de la iglesia, porque ya me acuerdo que un amigo de ahí de la iglesia, un joven, como ve que ya estaba como creciendo y todo, me invita a la sociedad de jóvenes ese sábado. Ya yo voy, asisto, me gusta, y ahí empiezo ya a tomar como más participación activa gracias a ese joven que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos con él, y a tomar como esta más participación activa en la iglesia. Y gracias a eso me nombran diácono de la iglesia. Y, y en esa oportunidad, como ya estaba como todavía como con algunas costumbres o ciertos comportamientos con producto de estas malas amistades, me acuerdo que en una oportunidad mi mamá, me acuerdo que ese día estábamos en la casa y yo de repente ya estaba conversando con mis amigos por el grupo en WhatsApp. Y mi mamá ve la manera en cómo me expresaba, que eso a ella le dolió demasiado y me aconsejó, me aconsejó que ahí de verdad ese consejo como que realmente impactó mi vida, porque en realidad mi mamá me lo dijo de la manera así que en realidad me dijo, hijo, ¿tú qué es lo que quieres? Me dijo, ¿qué es lo que quieres ser? Porque con esto con lo que yo puedo ver acá en tu celular, yo veo que tú no estás dando un buen ejemplo como cristiano. Y ahí con todas esas cosas que al final después mi mamá me dijo, mira, si quieres, yo puedo hablar en la iglesia para que te saquen como diácono. Y yo, y yo la verdad no quería que me sacaran como diácono porque yo la verdad que me estaba sintiendo feliz en la iglesia, participando activamente. Y ahí donde ya yo tomo una decisión y también me acuerdo en esa oportunidad que yo le dije a mi mamá, mamá, tienes razón, yo sé que mi comportamiento no está siendo bueno, mi manera de expresarme tampoco está siendo una buena. Y como que en todas esas cosas, como que después cuando terminamos esa conversación, yo me pongo, pero ¿por qué el tema porque es un tema ahí con los garabatos? Y ahí yo empecé como a cuestionarme ahí diciéndome, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Y ahí fue donde me acuerdo que empiezo a buscar en mi Biblia y me encuentro con la cita del apóstol Pablo en Efesios 5, perdón, cuando habla entre tantas otras cosas, y dentro de esos versículos habla de que había una versión en esa oportunidad que leí que decía, no palabra deshonesta, ni garabato, y como le estaba hablando ahí. Y ahí cuando leí ese versículo, como que ahí esto como que en realidad me hizo darme cuenta, en realidad, en la etapa donde estaba de mi vida espiritual. Es tremendo cuando tú, Rodrigo, reflexionas automáticamente y tu mami también es muy sabia, porque vio en ti, bueno, si estás haciendo esto con tu celular y tienes este cargo en la iglesia, esta responsabilidad, mejor que no sirvas en la iglesia, que renuncies a este cargo que estás teniendo y sigues con tu vida y no te molesto por decirlo de alguna forma, pero tu mamita fue muy sabia allí al respecto porque te hizo remover el corazón. Y el Señor, más aún, con la palabra de Dios, cuando ahí lo dice clarito, porque hay que tener mucho cuidado. Dicen que la lengua es más cortante que una espada de dos filos y lo que decimos, hacemos, dice mucho a quién seguimos y quiénes somos. Por eso tu mamita fue muy sabia a decir, bueno, esto no es un ejemplo de un cristiano y que te haya hecho reflexionar y molestar un poco en tu conciencia y que hayas decidido no alejarte por completo o empezar de nuevo este caminar con el Señor en todos los sentidos. Realmente es una bendición. Rodrigo, en tu vida aparece el colportaje
Cuéntame cómo se da esa oportunidad y por qué marca para ti tanto en tu experiencia de vida. Bueno, sin duda alguna, por el mismo, como te comentaba recién, gracias a la influencia de mi mamá, que mi mamá fue sabia a darme estos consejos y de paso yo admiro mucho, mucho a mi mamá por la mujer que es y también cómo ella ha influenciado también para lo que hoy, gracias a Dios, hoy en día soy. Cuando ya como que ya tomo participación de manera definitiva, activa en la iglesia, ahí como que me empiezo a involucrar harto en los jóvenes, en el diaconado, en conquistadores también. También como en el colegio nosotros teníamos también el ministerio de lo que son la agrupación de alumnos adventistas, que es la AAA, que se conocen ahí en varios de los colegios adventistas. Dentro de todas esas cositas fui creciendo ya y como ya me gustaba tanto el participar con la iglesia, que surge en mí ya el deseo de poder entrar a estudiar teología, que de paso el Señor me cambió todos los planes, porque no, cuando chico, quizás cuando estaba más chico decía decir que quería ser pastor, pero después cuando fui más grande en mi adolescencia dije, no, en realidad mejor me voy a ingeniería en construcción porque otra de las cosas que a mí me gustaba era poder, cuando era más chico, armar con mis juguetes como construir cosas, armar hartas cosas y construir cosas. Pero la verdad después como me empezó a gustar mucho el poder participar con la iglesia, el poder acompañar a los ancianos de la iglesia a visitar a algunos hermanos alejados, el poder participar actos también en muchas actividades de la iglesia, como que todas esas cosas fueron como cambiándome el panorama, el pensamiento, y al final dije ya estudiar teología. Ya después que ya decido estudiar teología, veo los requisitos de la carrera, ya estas cosas, y dentro de algunas recomendaciones que aparecía ahí en la pauta de los requisitos para entrar a postular, aparecía que a los que o los que están estudiando para ser pastores, se les recomendaba pasar por la experiencia del colportaje. Y ahí dije, ya, ¿por qué no probamos el colportaje? Y ahí fue cuando justo aparece un amigo, también que fuimos compañeros de curso, que había ido, estábamos finalizando tercero medio y se fue a colportar. Regresó cuando ya estábamos pasando a cuarto medio, me contó cómo era la experiencia que había vivido en el colportaje. Y yo le dije, ¿sabes qué? Igual quiero colportar, porque aparte que esto igual me va a servir para poder prepararme mejor para poder ser pastor. Y ahí fue cuando me acuerdo que estábamos a los 2 días, me acuerdo, habíamos ido a su casa a estudiar, porque al otro día teníamos pruebas. Fuimos a estudiar y justo lo llama su líder, que iban a hacer el lanzamiento de la campaña el fin de semana, y me invitó, pues le dije, ya, vamos, fuimos, y desde ahí que ya, por la gracia de Dios, no he dejado de colportar, porque bueno, colportaje, sin lugar a dudas, a mí personalmente me ha ayudado bastante en cuanto a mi formación pastoral. Claro, Por no, no eso es fácil, es me una marca mucho. escuela, sí, y te marca el absoluto. Y quiero hablar de una experiencia que te marcó muchísimo con respecto a tu colportaje por primera vez en Villarrica. Cuéntame qué fue lo que sucedió y por qué lo recuerdas en los últimos minuticos que nos quedan. Bueno, en esa oportunidad era, si no me recuerdo, mi cuarta campaña ya, y en esa oportunidad me marca mucho en realidad esa experiencia, porque previamente a irme a esa campaña que fue ahí en Villarrica, yo estaba con dudas si es que realmente el Señor me había llamado a estudiar teología,
por distintas circunstancias que uno de repente atraviesa. Y me acuerdo que ese día estaba trabajando, había tocado algunas puertas, algunas casas, y justo hay un negocio. Y si yo en realidad destaco mucho esta experiencia, porque en campañas anteriores a esta, el comercio siempre me había costado poder dejar quizás algún libro o alguna literatura. Pero en esta oportunidad entro a este negocio, me sale un caballero, ahí conversamos, le presento, gracias a Dios, adquiere dos manuales. Uno de ellos también era, y nosotros estábamos en esa oportunidad trabajando con un manual de psicología y también el espiritual. Y gracias a Dios, él compra estos dos porque su señora, lamentablemente, y creo que hasta el día de hoy también, tiene lo que padece de una depresión. Y como este manual hablaba de cómo uno puede tratar la depresión, lo adquirió y también adquirió también el libro espiritual. Me acuerdo que ya después oramos y lo invito a estudiar la Biblia. Y gracias a Dios, él accede a estudiar la Biblia y ahí me acuerdo que llama al instructor y el instructor va y empiezan a estudiar al tiro las dos primeras lecciones del curso Fe de Jesús. El tiempo pasa, yo iba a ir a cobrándole algunas cuotas y empezaba a ir conversando también con el caballero, lo llamaba, lo iba a ver de repente. Y ahí me acuerdo que después, al final de la campaña, no miento, me acuerdo un día que ya había vendido otro libro, me acuerdo por ahí cerca del colegio, voy a reponer y me acuerdo que el instructor me dice, ¿viste el grupo? Le dije, no, lo veo, y el caballero había tomado la decisión de poder bautizarse. Y eso para mí, la verdad de las cosas, significó una alegría tremenda, porque yo estaba quizás con dudas por realmente el llamado que el Señor me estaba haciendo al ministerio pastoral. Y sin duda alguna, el poder que el caballero haya aceptado entregarse al Señor por medio del bautismo, eso en realidad para mí fue una confirmación del llamado a estudiar teología. Y mi mismo líder de la campaña me lo recordó. Y como me lo recordó, también me acordé de una cita de Elena de White que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que dice que la real prueba o del llamamiento al ministerio pastoral, o de que en realidad que un ministro sea llamado al ministerio, es con la conversión de las almas y su santificación. Y es con eso que en realidad ahí el Señor me confirmó ese llamado a estudiar teología. Y gracias a Dios podemos seguir en este camino. Qué tremendo, sin duda, para no olvidar esa experiencia cuando uno es involucrado en la misión, involucrado en ofrecer esta literatura que, bueno, de paso, si nuestros amigos no conocen el término, colportores, como vendedores de libros cristianos, de literatura de salud y de psicología en este caso también. Y sin duda marca, Rodrigo, lo que tú dejaste en esa familia fue una semilla inmensa y qué lindo que haya sido tu confirmación de seguir los caminos de Dios. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado que les dirías a las personas que están viendo el programa en este momento. 30 segunditos, adelante. Bueno, yo más que nada quisiera leerles un texto que aparece en el libro de Isaías, capítulo 6 y el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sin duda alguna, si tú que estás viendo este programa, eres joven, eres hermano de iglesia, yo te invito a que tú también puedas involucrarte en la misión del Señor, porque sin duda alguna el Señor viene pronto. Y hay mucha gente que todavía no le conoce.
Y la invitación que está haciendo acá Isaías es que en realidad estemos dispuestos en decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Muchas gracias, Rodrigo, por esa invitación y mensaje final que nos motiva a involucrarnos en la misión. La mies es mucha, mas los obreros somos pocos. Así que tú, allí donde estás invitado a ser parte de la misión y predicar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.